¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Agradecemos mucho su presencia en este webinar y en esta ocasión nos acompaña el doctor Fernando Ramírez Alatriste, investigador en Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará sobre la gestión de la complejidad en la toma de decisiones. Y también nos acompaña nuestra presidente, la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cedo la palabra a nuestra presidente, la ingeniero Lourdes Ortega Alfaro. Adelante, Lourdes. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradecemos su presencia como cada 15 días para discutir un nuevo tema. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Ramírez Alatriste, quien nos dará una introducción a los sistemas complejos para la toma de decisiones. Agradecemos a nuestro compañero, el ingeniero Flavio Durón, miembro de nuestra sociedad, que nos apoyó para poder contar con la presencia del doctor Fernando el día de hoy. Como introducción a nuestro tema, es importante mencionar que una parte fundamental de nuestro quehacer diario como gerentes de proyectos, supervisores o constructores es la toma de decisiones, las cuales van a afectar no solamente el término de nuestros proyectos, sino las condiciones en las cuales vamos a llegar a ese término, tanto en tiempo como en costo. E incluso, en algunos casos más extremos, estas decisiones van a determinar la subsistencia incluso de nuestras empresas. Es en este escenario donde es importante contar con la mayor cantidad de información disponible y tener la capacidad de procesamiento para poder tomar una mejor decisión, considerando la mayor cantidad de variables posibles. Es en este contexto que los dejaré con el doctor Fernando y espero que pueda hablarnos sobre cómo afrontar mejor estos retos. Bueno, ya no les quito más su tiempo y cedo nuevamente la palabra al ingeniero Fabián Alférez para que nos lea la semblanza de nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, antes de ceder la palabra al doctor Fernando, me permitiré leer de forma breve su semblanza. El doctor Fernando Ramírez Alatriste nació en la ciudad de Puebla, estudió la licenciatura en Física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la maestría en Ciencias de la Complejidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se especializa en las áreas de sociocomplejidad y transporte. Es tutor de los posgrados de Administración y Economía en la UNAM. Ha publicado 11 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido más de 20 trabajos de investigación para la obtención de distintos grados académicos, desde licenciaturas hasta doctorados, en universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar, les recordamos que subiremos un link con una encuesta en la parte de los comentarios en Facebook y agradeceremos mucho su colaboración en contestarla. Pues doctor, de nuevo bienvenido, por favor, deseo la palabra. Claro, muchas gracias por la invitación a Lourdes y a Fabián. Antes de comenzar, me gustaría comentar a la audiencia que me gustan las presentaciones interactivas con el público, por lo que va a estar abierto el Slido desde ahorita, por si quieren hacer alguna pregunta en tiempo real, la pueden hacer ahí y con gusto la iré contestando en el transcurso de la charla, además que podré dar una orientación mucho más enfocada hacia las dudas o los intereses que tengan. La presentación de este tema es muy amplio, lo enfoqué a la toma de decisiones, aún así sería bueno contar con retroalimentación durante la plática para poder hablar en lo que les interesa a ustedes. Muy bien, pues entonces, habiendo dicho eso, ya apareció el slide y también dónde pueden dirigirse. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Muy bien, entonces, como ya comentaron, el tema es gestionando la complejidad en la toma de decisiones. Yo estoy dando clases de tiempo completo en la maestría en Ciencias de la Complejidad de la UACM. Y bueno, aquí dejo mi correo, es fernando.ramirez@uacm.edu.mx.
Muy bien, el índice de la charla es el siguiente. Primero voy a hacer una pequeña introducción a la complejidad. Voy a hablar de sistemas simples, complicados y desde luego de sistemas complejos. De ahí voy a hablar un poco de sustentabilidad como propiedad emergente de un sistema complejo. Después voy a hablar uno de administración, propiamente gestionando la complejidad. Y rápidamente, ¿qué es lo que esperamos, las propiedades sistémicas que esperamos que tengan eh, los sistemas administrativos, que es la evolución, la resiliencia, la adaptación? Y en la última parte ya me voy a enfocar en la toma de decisiones en un ambiente cambiante. Y termino con las conclusiones. Muy bien. Entonces vamos a empezar. La pregunta obvia, pues, ¿qué es la complejidad? Aquí tengo dos escenarios en esta figura. Bueno, antes de poner esta figura, les comento que esta parte de introducción a la complejidad está motivada por una página muy buena que les recomiendo, que es www.systeminnovation.io. Es una página inglesa donde tienen mucho material, libros, artículos, videos sobre complejidad. Entonces les recomiendo si es que están interesados en saber un poco más de ello. Ok, entonces aquí tenemos dos escenarios. Voy a llamar uno, el de arriba, que está acá. Aquí tengo una causa A, la voy a poner así. Tengo una línea que quiere decir que va a producir un efecto B. Sí, a esto, por obvias razones, se llama un efecto lineal, donde A causa a B. Entonces aquí abajo tengo otro escenario donde A da muchas vueltas antes de llegar a B. Entonces esto es lo que usualmente o coloquialmente se entiende como un sistema complejo. A lo largo de esta charla vamos a ver que esa concepción de complejidad está equivocada. A esto vamos a llamarle complicado. Voy a poner otra diapositiva que está acá. Y esto es a lo que me refiero. Voy a ver la diferencia y espero que terminando esta charla quede claro la diferencia entre complicado y complejo. Entonces es básicamente lo mismo. Hay una entrada, esto se da mucho en la administración, es un sistema administrativo donde yo tengo una causa A y quiero un efecto B. ¿Sí? Entonces usualmente tenemos muchos caminos aparentes, pero la mayoría de esos caminos pues están bloqueados, son malas decisiones o simplemente son trámites que hay que hacer para llevar a cabo cierta, cierta causa, más bien, a partir de cierta causa, llevar a cabo cierto efecto. Si se dan cuenta, pues es básicamente un laberinto, así es como uno entendería ahorita la administración. Es algo complicado, uno sabe a dónde quiere llegar, toma varias rutas, pero muchas están bloqueadas hasta que encuentra una única salida. Solamente hay una única salida, una única solución. Entonces esto es un sistema complicado, es un ambiente complicado, no es un ambiente complejo. Vamos a ver la diferencia que es fundamental en la toma de decisiones. Entonces, sistemas simples o sistemas complicados los voy a meter para este efecto de hacer la diferencia con complejidad, los voy a meter en la misma bolsa. Voy a hablar de sistemas simples o complicados como si fueran sinónimos. Desde luego no lo son en general, pero comparten las características que a mí me importa resaltar. Entonces, lo primero, ya se los había comentado, es que son lineales, es decir, que hay una relación lineal entre la causa y el efecto. Eso los hace predecibles. De hecho, a los ingenieros, yo soy físico, a los físicos nos encanta la predictibilidad porque si encontramos una causa, entonces sabemos cuál es el efecto. Podemos predecir totalmente qué es lo que va a pasar y eso nos da un control. Buena parte de la administración, de hecho, a eso se dedica, a controlar los sistemas, si no estamos perdidos en el desorden, ¿no? Entonces, este tipo de ver a todos absolutamente los sistemas, eh, mediante esta relación causa-efecto, se basa en un paradigma de la ciencia que es el reduccionismo y, en otras palabras, tiene que ver con esta visión del universo como reloj. O sea, aquí pongo un aparato que es un
una muestra de cómo se veía antes el universo. Entonces aquí es un sistema planetario donde tenemos muchos engranes, pero básicamente es un sistema complicado en el sentido de que yo le doy cuerda por este lado y empiezan a girar todos los planetas al unísono, y además es totalmente determinista en el sentido que yo puedo saber dónde están los planetas y puedo predecir su posición. Esa es una visión reduccionista, y que el universo funciona como reloj. Esa es la visión dominante en casi todas las áreas del conocimiento, desde la física, la química, la biología, la sociología, la ingeniería, administración, etcétera. Esta visión de las empresas, seguramente lo han escuchado más de una sola vez, que cada elemento de la empresa pues es como un engrane y tiene que funcionar bajo cierto protocolo para que el sistema funcione como un reloj. Muy bien, entonces esta visión del reduccionismo tiene una política en la cual los grandes problemas pueden ser partidos en problemas más pequeños. Es la política de divide y vencerás. Yo tengo un problema, pues los separo y empiezo a solucionar los pequeños problemas, entonces, analizarlos y resueltos por deducción racional. ¿Sí? Entonces esa es la forma tradicional que la mayoría utiliza para resolver problemas y para tomar decisiones. Vamos a ver un poquito más adelante en el transcurso de esta charla que esa visión en ciertos ambientes, son los ambientes cambiantes, no es una buena aproximación. Muy bien, entonces ya voy a contestar esta pregunta, que son los sistemas complejos. Esta definición es un tanto técnica, me voy a ir ahorita a otra, pero me gusta comentarla porque se hizo un consenso entre un congreso que hubo internacional en sistemas complejos en Cancún en el 2017, y se llegó a un consenso de una posible definición. Todavía le falta. Cabe decir que estos sistemas complejos es un área más bien novedosa, tendrá unos 60, 70 años, ha tomado mucho revuelo en las últimas décadas debido al poder de cómputo que ya tenemos. Y bueno, si quieren saber más sobre lo que hicieron en ese congreso, todavía es una página muy activa, y el link que está aquí abajo, es complexityexplained.github.io. Entonces ahí pueden dirigirse para saber un poco más. Muy bien, entonces los sistemas complejos van a ser lo siguiente para nuestros fines. Va a ser una colección de agentes autónomos interactuantes entre ellos y el ambiente, con la propiedad de autoorganización y emergencia de propiedades sistémicas como patrones espaciotemporales atractores. Entonces esta definición es muy técnica. Esta presentación que voy a dar es totalmente no técnica, aunque debo decir que toda la matemática, computación que se utiliza en sistemas complejos es una matemática rica. Se ven sistemas dinámicos, se ven caos, ecuaciones diferenciales, parciales, etcétera, etcétera. Entonces la matemática que está aquí es rica. También los sistemas computacionales que utilizan son sistemas computacionales interesantes, como redes, autómatas celulares, inteligencia artificial, etcétera. Entonces todo eso está metido en la complejidad. Sin embargo, su concepción, ahorita la voy a desarrollar un poco más, es un tanto simple. Aquí tengo en la parte derecha un ejemplo, y voy a dar otros más adelante, un ejemplo de un sistema complejo. Entonces, si lo logran ver, es un banco de peces que, al unirse muchos peces, que son los agentes autónomos, forman un metaorganismo, que es propiamente este banco o esta escuela de peces, que tiene propiedades sistémicas. ¿Y qué quiere decir eso? Que solamente están presentes cuando se juntan, y estas propiedades sistémicas, a eso le llamamos emergencia, no están presentes en los elementos. Es decir, no tiene sentido hablar de una escuela de peces de un solo pez. No tiene estas propiedades. Por ejemplo, aquí está formando una circunferencia, pero tiene muchas otras propiedades. Por ejemplo, cuando viene un predador por abajo, pues tiene la capacidad de abrirse, esquivar, confundir al predador y volverse a unir.
¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de sistemas complejos. Y bueno, vamos a dar más ejemplos de esto para que quede claro esta definición, al menos cualitativamente. Una de las propiedades que vamos a ver es la no linealidad. Quiere decir que tenemos bucles de retroalimentación positiva y negativa. Esto está en el contexto de dinámica de sistemas, de ecuaciones diferenciales, de diagramas de Forester, etc. Entonces también tiene una matemática rica detrás. Pero lo que nos importa aquí es recalcar que los efectos no son proporcionales a las causas. Quiere decir que es esta línea de sistemas simples que teníamos, esta linealidad de causa-efecto, se rompe. Ya no son proporcionales para todos los casos. Muy bien, entonces es lo que digo acá, no hay una causa-efecto. Regularmente tenemos lo que se llaman círculos viciosos o círculos virtuosos, dependiendo de cómo queremos orientarlo, donde al lugar de tener A implica B, tenemos A implica B, B implica C y C implica A. Entonces sí son problemas, tenemos círculos viciosos porque no encontramos una causa-origen, ¿sí? Y podrían ser también círculos virtuosos. Eso también los hace impredecibles ante fluctuaciones. Y eso es donde rompe todo este paradigma lineal de que estamos buscando el control y que sea algo predecible. Los sistemas complejos en general no son predecibles. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Muy bien, esta otra gráfica que tengo acá, me gusta verla porque ve un efecto lineal de el GDP, que está en el eje de las X, que es el Producto Interno Bruto, con respecto a la expectativa de vida. Aquí hay varios países de los continentes africanos, asiáticos, americanos, europeos, y podrán ver el efecto no lineal que estoy comentando. ¿Qué quiere decir? Que si estoy en esta parte de acá abajo, si yo aumento un poquito el Producto Interno Bruto, puedo pasar de ser uno de los que tengan casi 50 años de expectativa de vida, solamente aumentando un poquito, podríamos ya estar a casi a los 70 años de expectativa de vida. Entonces es un aumento muy grande y solamente una variación pequeñita. No necesitamos variar tanto el ingreso para poder tener este cambio en la expectativa de vida. Sin embargo, si ya estamos en la meseta, aquí donde satura, pues un cambio grande podría ser aquí de 40 de 40 a 60 o a 80, pues básicamente no cambia ya la expectativa de vida, ¿no? Entonces esto ya llegó a sus límites para el sistema que es el ser humano, el biológico, y simplemente no importando qué tan grande sea el cambio que tengamos el GDP, pues básicamente ya llegó a su límite y no cambia. Entonces, esto es un efecto no lineal, ¿sí? Que las causas ya no son proporcionales a los efectos. Desde luego que lo estoy diciendo muy sueltamente. En realidad, no es que el GDP sea la causa de la expectativa de vida. Hay muchos otros factores, es lo que vamos a ver más adelante, pero lo importante aquí es ver este comportamiento no lineal. ¿Por qué se llama no lineal? Pues básicamente porque no es una línea recta, si no tenemos un comportamiento no lineal, es decir, que tenemos regularmente cosas que saturan, cosas con curvatura. Muy bien. Otro ejemplo ya un poco más común, espero, es la ola como propiedad emergente, la ola en los estadios, lo que se llama la Mexican Wave en el extranjero. Es una propiedad sistémica. ¿Qué quiere decir? Que se forma, la propiedad que se forma es un frente de onda con una velocidad bien determinada y se forma a partir de las interacciones locales. ¿Se acuerdan en la definición que puse? Que eran agentes autónomos interactuando localmente. Aquí es muy importante la interacción. Resulta que esta onda pues puede ser determinada matemáticamente como una onda viajera, otra vez con cierta velocidad. Sin embargo, esta propiedad emergente, sistémica, solamente tiene sentido cuando ponemos a muchas personas. ¿Sí? Es decir, que una ola no tiene sentido, esa propiedad de la ola, no tiene sentido asociárselo a una sola persona. Una sola persona no puede hacer la ola. Sí, necesita un conjunto de personas. ¿Sí? Entonces espero que aquí ya vean la diferencia de estas propiedades sistémicas
complejas emergentes. Muy bien, todo esto está legado, más bien ha llegado a lo que nosotros en sistemas de complejidad conocemos como pensamiento sistémico. Y eso es lo que espero que en esta charla quede también claro y a lo mejor les sea de utilidad para su toma de decisiones. Entonces, el pensamiento tradicional, otra vez es este sistema simple, lineal, de causa-efecto. Y el pensamiento sistémico, si se dan cuenta, es tener, digamos que esta es la misma causa A, el mismo efecto B que está aquí, es una línea, pero vemos que no solamente está interaccionando causa-efecto, sino que tenemos muchas otras interacciones dentro de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, usualmente nos gusta ver en una buena aproximación como sistemas simples solamente esta interacción, que sería esta de acá, y lo demás lo ignoramos. Lo ignoramos suponiendo que no afectan mucho, que las interacciones que están acá son muy débiles y en algunas situaciones es una muy buena aproximación. De hecho, en la ingeniería, en la física, casi todo lo que estudiamos son sistemas simples, ignoramos todo lo demás. En economía, todo lo que está aquí alrededor son externalidades. Y como les decía, usualmente funciona si las interacciones que están acá son pequeñas con respecto a la interacción que nos importa. ¿Qué pasa cuando no son pequeñas? Pues esta aproximación, desde luego, no nos funciona. ¿Sí? El pensamiento tradicional no funciona y necesitamos usar un pensamiento sistémico. Entonces, como les decía, los sistemas simples pues, en realidad son solo una aproximación. ¿Sí? Cuando las interacciones entre los componentes del sistema se pueden despreciar. Entonces, a los físicos siempre nos gusta despreciar todo y está el, el chiste de que a los físicos nos gusta ver a las vacas esféricas en el vacío. ¿Sí? Siempre tomamos un sistema con esas características. Muy bien. ¿Por qué tiene relevancia esto de pensamiento sistémico y pensamiento simple? Porque estas propiedades sistémicas complejas también pueden ser propiedades no deseables. Existen las propiedades deseables, como la ola o el banco de peces, pero también podemos tener propiedades no deseables, que las llamamos problemas, pero como son sistémicas, las llamamos problemas maliciosos, o en inglés es wicked problems. Entonces, tenemos estos problemas complejos, sistémicos, y queremos ver el sistema como un sistema simple, pues ya notarán que si utilizamos esta aproximación de soluciones simples, no van a funcionar en un sistema complejo. Y eso es importante porque la mayoría de las veces que tomamos decisiones son soluciones simples y usualmente no funcionan. Entonces aquí voy a poner varios ejemplos para que quede claro este punto. Uno de ellos es la prohibición del alcohol que se dio en Estados Unidos a principios del siglo pasado, donde obviamente tenían el problema del alcoholismo y a alguien se le ocurrió una solución simple. Pues si el problema es el alcohol, pues simple, lo quitamos. Una solución simple, obvia, sí, totalmente. El problema es que no funcionó. Entonces, cualquier estrategia de prohibición, en particular esta, no funciona, no solamente no funciona, sino que puede crear otros problemas más serios sistémicos. En ese caso del ejemplo de la prohibición del alcohol, pues creó lo que se llamó propiamente ya el crimen organizado, que tuvo muchas repercusiones en Estados Unidos en esa época. En México pasó algo similar con la prohibición, no de las drogas, pero sí en el sexenio de Calderón, con el problema del combate al crimen organizado. Pues decía, si tenemos muchos criminales, pues simple, sacamos al ejército. Y vimos que al lugar de funcionar esa solución simple, recrudeció la violencia en nuestro país. Muy bien, eso es porque las soluciones simples no están considerando eh, el pensamiento sistémico, solamente es una aproximación de causa-efecto, y esas no van a funcionar cuando tenemos problemas maliciosos a nivel sistema.
Entonces, es claro que necesitamos un cambio de paradigma en nuestro pensamiento. Esto que les comento de implementar soluciones simples en sistemas complejos o en problemas complejos, tiene un nombre, se llama efecto Cobra. Y se llama así porque viene dado por una situación que pasó la India colonial, donde tuvo una sobrepoblación de cobras, y el gobierno inglés en turno pues tomó una solución simple, dice pues hay muchas cobras, simple, pues las matamos. Entonces le va a decir a la población que por cada piel de cobra que le llevaran les iba a dar una recompensa monetaria. Entonces implementó esa política, esa solución simple, y al principio funcionó. Empezaron a disminuir las cobras, pero aquí me gusta interactuar con el público, como no hay una interacción clara. Aquí lo que pasó después es que los pobladores o la población, que es mayoritariamente pobre, pues empezó a ver ingresos a partir de las pieles de cobras, y lo que hizo fue empezar a criarlas. Se empezó a criar cobras porque eso le daba dinero. Entonces es un problema que no se esperaba el gobierno inglés, por ver una solución simple en un sistema complejo, no ver todas las posibles dimensiones que tiene el sistema complejo. Y desde luego cuando se enteró el gobierno inglés de esta situación, pues lo que hizo fue cortar el programa, meter tijera, y ya no dar ningún dinero por ninguna piel de cobra. Y los pobladores, al no tener ese estímulo económico, lo que hicieron fue soltar las cobras. Y el efecto neto de esa solución simple fue tener una población mucho más grande de cobras que la inicial, y el problema se les salió de las manos totalmente. ¿Sí? Entonces, otra vez, esto se llama efecto cobra y es tratar de implementar soluciones simples en sistemas complejos. Muy bien. Ok, entonces eso sería la introducción de sistemas complejos. Se dan cuenta, es un tanto simple de dónde vienen estas cuestiones. Lo interesante de aquí es que este pensamiento sistémico se puede aplicar a básicamente todas las áreas del conocimiento. En particular a la sustentabilidad. Entonces vamos a hablar un poco de sustentabilidad, pero desde el punto de vista de la administración, para que tenga sentido a la audiencia. Entonces, aquí voy a decir la definición tradicional, que es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de las futuras, y en términos operacionales, promover el progreso económico y social, respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se entiende por sustentabilidad. Sin embargo, esta propiedad de sustentabilidad es una propiedad sistémica compleja, así como la ola. Justamente así, es decir, que es una propiedad que emerge de las interacciones de todos sus componentes. Entonces, en general, aunque esa definición es antropocéntrica, no es mucho más general. Entonces, voy a quitar la visión antropocéntrica, les voy a hablar de un sistema muy común en ecología, que es un sistema depredador-presa, también se llama de Lotka-Volterra, por sus ecuaciones diferenciales que la modelan, y es básicamente cómo los zorros comen conejos, y lo que se grafica aquí es la población de zorros y la población de conejos. Entonces, lo que tenemos aquí es que los conejos empiezan a subir su población, entonces hay muchos conejos, y los zorros tienen mucha comida, y eso hace que su población suba, pero al haber muchos zorros, lo que obtenemos es que se empiezan a comer a todos los conejos y la población de conejos cae. Entonces, al ya no haber tantos conejos, los zorros empiezan a morir de hambre y su población empieza a caer. Y esto se sustenta en el tiempo. Estos ciclos son sustentables en el tiempo. Entonces, ahora vamos a tratar de tomar esta visión de sustentabilidad mucho más general, no solamente para el hombre, sino para cualquier tipo de sistema dinámico. Decimos que la sustentabilidad es la propiedad de mantener
sus estados, aquí son estados dinámicos que oscilan, sí, pero sin embargo nunca se extinguen estas poblaciones, sus estados en el tiempo, ¿no? Entonces, sostenerse en el tiempo, que básicamente está totalmente alineada a la definición tradicional, que es que nuestro estilo de vida se mantenga en el tiempo, no solamente para nosotros, sino para generaciones futuras junto con el ambiente. Muy bien, entonces ya desde esta perspectiva, la sustentabilidad es una propiedad de un sistema de sostenerse en el tiempo, es decir, que no desaparezca. Fíjense que esta propiedad entonces tiene mucho sentido en la administración también. Son empresas o proyectos que tienen una propiedad de mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Entonces todo esto viene motivado desde luego de la biología. Entonces voy a meter varios ejemplos de biología para que esto quede claro. Aunque dije predador-presa, solamente que zorros comían conejos, en realidad otra vez eso es algo un tanto lineal. Tenemos lo que se llama una red trófica, pues los conejos comen plantas, las plantas se alimentan de los nutrientes del suelo, los nutrientes del suelo hay bacterias, los insectos comen plantas, después hay otros artrópodos que son predadores, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, la naturaleza se las ha ingeniado para tener una red trófica de interacciones para que la vida como propiedad emergente se mantenga en el tiempo. Tanto así que ha habido extinciones masivas, sin embargo, la vida encuentra su camino y vuelve a poblar la Tierra. Muy bien, entonces, en este sentido, la sustentabilidad ya es un fenómeno emergente y para ya volviendo a la visión antropocéntrica, eh, el sistema que nos importa, pues es el socioeconómico ambiental. Entonces tenemos tres esferas, el social, el económico y el ambiental. ¿Sí? Desde luego, estas esferas son muy de grano grueso, estas están hechas por otras subesferas, etcétera, etcétera, pero en general estas tres esferas localizan bien las dimensiones muy a grano grueso de la sustentabilidad. Entonces, si queremos que algo sea sustentable, necesitamos tomar en cuenta la sociedad. Entonces, si solamente tomamos en cuenta la sociedad y la economía, esperamos que las decisiones que se tomen sean equitativas. ¿Sí? Si tomamos en cuenta la sociedad y el ambiente, pues que sean soportables. Y si tomamos en cuenta la economía y el ambiente, pues que sean viables. Pues la interacción de estas tres esferas, y aquí en este diagrama de Venn es la intersección de estas tres esferas, nos da la propiedad emergente de sustentabilidad. Fíjense que otra vez, regresando a mi ejemplo de la ola como sistema complejo, la sustentabilidad solamente tiene sentido en un sistema. Quiere decir que una empresa como tal no puede ser sustentable sola. Tiene que ser sustentable en un sistema empresarial, económico, social, ambiental. ¿Sí? Solamente ahí tiene sentido. Muy bien, entonces, bueno, si se dan cuenta, pues casi todo hemos fallado como humanidad en general. Pues no tenemos sociedades equitativas, no tenemos sociedades viables, la extracción de los recursos del medio ambiente no está siendo sustentable, no tenemos sociedades soportables, el cambio climático es de las más fuertes, pero no solamente eso, hay otras cosas locales que están afectando y en general lo que estamos teniendo ahorita es una ruta hacia la no sustentabilidad. ¿Sí? Estamos en números rojos, se podría decir. Entonces la pregunta es cómo le vamos a hacer para llegar hasta acá. Entonces, desde luego, necesitamos un cambio sistémico con este pensamiento sistémico. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, Jack Welch, que es un CEO de General Electric, tiene la frase de que si la razón de cambio de tu entorno excede la razón de cambio de tu empresa o de tu sistema, entonces el final se acerca. ¿Sí? Simplemente, si hay muchos cambios afuera y tu empresa o tu sistema no tiene la capacidad de adaptarse, estás condenado a desaparecer. Quiere decir que no eres sustentable. Eso ha pasado en muchas especies en la biología.
De hecho, ya varias están eh, catalogadas como extintas funcionalmente, como el panda, por ejemplo, que aunque todavía hay especies, básicamente no ha podido adaptarse a los cambios que ha habido en el planeta y ya no puede reproducirse como tal, el cual es otro. En fin, y eso está muy de la mano, esos sistemas biológicos, con lo que pasa con muchas empresas. Si no pueden adaptarse a los cambios, simplemente no tienen cabida en el mercado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cualquier sistema que tengamos, y en particular el administrativo, simplemente hay que agarrar nuestro sistema y hacer una proyección hacia el futuro y nos vamos a dar cuenta que si seguimos así, el sistema se va a volver insostenible. Simplemente no podemos seguir así. Entonces, la solución tradicional para resolver problemas sistémicos es un cambio incremental. Quiere decir ver al sistema lineal y yo digo, bueno, ya detecté un problema que quiero solucionar, busco una causa y trato de incrementar algo en esa causa para mitigar el problema. Si eso es lo tradicional que hacemos, otra vez regresando a la prohibición del alcohol, pues soluciones simples, yo quito el alcohol y trato de solucionar el problema. Entonces es un cambio incremental y ya vimos que cambios incrementales no funcionan. Entonces lo que necesitamos es un cambio de paradigma. Aquí doy unos ejemplos de lo que no es sustentabilidad y eso es interesante porque usualmente esto es lo que creemos que es sustentabilidad, que son coches eléctricos, casas verdes, etcétera, etcétera. Esos no son sustentables porque no están teniendo el contexto de los sistemas. Muy bien, se me está yendo el tiempo, entonces voy a tratar de irme un poco rápido para entrar a lo que nos interesa, que es la toma de decisiones, ya con este contexto. Entonces voy a pasar estas diapositivas un poco rápido. Ya tenemos la base, espero que haya quedado claro lo que es un sistema complejo, propiedades emergentes y por qué las soluciones simples no funcionan en sistemas complejos. Entonces, desde luego, esto está metido en un área de las ciencias de la complejidad que se llama complejidad social, donde las interacciones son muy relevantes. Muy bien, entonces todo esto ya metido en lo que se llama Complexity Management o en inglés, sería en inglés o en español sería gestionando la complejidad. Entonces voy a meterme primero a las definiciones clásicas de administración. Entonces estamos con una audiencia ahorita de ingenieros administradores. Entonces esto les espero les haga demasiado sentido. Entonces todas las definiciones de administración contienen ciertos elementos en común. Hay varias escuelas. Sin embargo, todas tienen varios elementos, que es la existencia de objetivos hacia el cual está enfocada la administración. Entonces, regularmente está metida la palabra eficacia, es decir, lograr los objetivos en el menor tiempo y calidad. La eficiencia, que se refiere al logro de los objetivos, pero al menor costo y a la máxima calidad, que eso es una verdad a medias. Eso regularmente, aunque son los objetivos de la administración, casi nunca se logran, más en proyectos. Y bueno, la administración se da en grupos sociales, eso hay que tomarlo en cuenta, quitando ya esta visión reduccionista, solamente de tener objetivos. La administración siempre lo llevan a cabo grupos sociales y regularmente debe existir una coordinación de recursos para lograr el fin común. Desde luego está la productividad, que es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos en términos de eficacia y eficiencia. ¿Sí? Entonces, otra vez, es esta visión de un reloj como el sistema administrativo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Yo hago mi planeación, hago mi proyecto, consigo recursos, etcétera, y simplemente echo a andar mi plan y como todo está planeado, sigue el plan a la letra. Sí, totalmente. Eso es lo que se piensa en la administración, que así funcionan los sistemas. Desde luego, ustedes sabrán que no hay nada más alejado de la realidad. Sí, los planes difícilmente se llevan a cabo, en general, a no ser que otra vez tengamos la propiedad de que nuestro ambiente no sea tan cambiante. Entonces, en ese caso, cuando tenemos ambientes no cambiantes o no tan cambiantes, podemos tomar la aproximación de reloj y usualmente funciona bastante bien.
Muy bien, entonces voy a hablar de estas tres propiedades muy rápido, no me voy a detener tanto, que son propiedades deseables, que seguramente también ya han escuchado, que nos gustaría que tuviera un sistema empresarial, que sea la resiliencia, la adaptación y lo evolutivo, y desde luego estas palabras son prestadas de la ecología porque están motivadas en el sistema sustentable que conocemos por excelencia, que es la vida. Muy bien, entonces la resiliencia es la capacidad de un sistema para soportar cambios en su entorno y aún así funcionar, ¿sí? Entonces aquí hay varios ejemplos, están los incendios, otra vez las sequías, etcétera. De hecho, en la naturaleza son necesarias estas catástrofes naturales para poder tener un suelo más fértil. Entonces, la resiliencia es una propiedad de los sistemas biológicos. Nos gustaría tener esa capacidad de que si el ambiente cambia de una empresa, por ejemplo, las cotizaciones que hicimos, usualmente los proyectos están en dólares, el dólar ya sabemos que sube y baja, sus variaciones son muy fuertes y nos gustaría aún así que nuestro sistema pues fuera resiliente, es decir, que se pueda adaptar y aún así poder funcionar, ¿no? Entonces aquí ya dije una palabra que es la adaptación, no voy a meter en estos detalles ahorita por falta de tiempo, pero esta propiedad también nos gustaría tenerla, es decir, si hay un cambio fuerte en el ambiente de mi sistema, que el sistema pueda adaptarse y tener esta propiedad de resiliencia. ¿Se dan cuenta? Son dos caras de la misma moneda y en particular esta moneda se llama evolución. ¿Sí? Entonces la evolución, en el sentido más general, no solamente la evolución biológica, que viene desde luego ese término prestado de ahí, es esto lo que estoy planteando, que es un gran reto para alcanzar la sustentabilidad, es diseñar organizaciones, tecnología e infraestructura que tengan mecanismos internos para que puedan ser capaces de evolucionar en su estructura general. Pues fíjense que aquí ese concepto de eficacia vamos a tener que dejarlo un poco de lado porque todo eso está determinado por una estructura muy rígida administrativa. Si tenemos algo rígido administrativamente hablando, la capacidad de adaptación y de resiliencia es muy baja, muy baja. ¿Sí? Entonces necesitamos organizaciones que se dirijan a la sustentabilidad, que son organizaciones que puedan evolucionar en el tiempo, no solo que se desarrollen a nivel micro de sus componentes, sino que también sean capaces de navegar exitosamente en los cambios a nivel macro. Entonces, permitiendo al todo responder a los cambios externos. Entonces, aquí el ejemplo que me gusta dar en las empresas, pues es la evolución que hubo en la tecnología de la comunicación, en particular del teléfono. Pues aquí se ven algunas imágenes de cómo fuimos. Y en particular que está acá, este salto de teclas a pantalla touch, fue un parteaguas. Si se acuerdan, hubo una época donde Nokia era de las empresas más reconocidas en telefonía, ¿no? Era la empresa y eran los teléfonos, más o menos estábamos por acá. Sin embargo, su capacidad de resiliencia y adaptación y por lo tanto de evolución era muy baja. Sin embargo, era muy eficiente, hacía muy bien lo que hacía. De hecho, tomaba al pie de la letra la administración, todo era muy eficiente. Sin embargo, eso hizo que no tuviera la capacidad de evolucionar, de adaptarse y de ser resiliente. De tal manera que cuando hubo un cambio en el mercado, ya por pantallas táctiles, simplemente no pudo responder a ese cambio y Nokia estuvo a punto de extinguirse. Ahorita ya tiene unos cuantos teléfonos, pero ya no es la empresa poderosa, el líder de ese entonces. Entonces hubo un salto donde ahí estuvo Palm, si se acuerdan también de ella, que eran los handheld, que tomó las pantallas táctiles, fue de los primeros que pudieron hacer eso. Sin embargo, también no tuvieron la capacidad de adaptarse, aunque sí de innovar, no tuvieron la capacidad de adaptarse hasta que llegó Apple a poner estándares y básicamente les quitó el helado a todas las demás compañías y después todo el mundo copió esa estrategia de Apple y bueno, ya tenemos lo que tenemos actualmente, que es que básicamente todos los teléfonos son similares en el sentido que tienen pantallas táctiles. Muy bien, me voy a pasar un poco esto de acá, ya que estoy un tanto corto de tiempo. Entonces,
las economías, empresas, instituciones sociales, como les comentaba, fueron diseñadas para ser estáticas. De hecho, esto de la administración y todo lo que hacemos por volver eficiente viene desde la revolución industrial. Desde ella son como 300 años de administración, donde el objetivo es ser eficientes y eficaces al tener objetivos. Eso les hace que sean instituciones rígidas, muy rígidas. Entonces, regularmente también tienen ciclos lineales que son difíciles de renovarse y por lo tanto de evolucionar. Entonces, no fueron diseñadas para evolucionar. Necesitamos un cambio de paradigma en este tipo de sistemas que son degenerativos a sistemas regenerativos. Si entonces el problema de la basura es uno de ellos, desde luego ya se ha puesto algunas soluciones como el reciclaje, pero aún así no funcionan porque son soluciones simples, tiene que ser algo sistémico para que pueda realmente funcionar esto. Entonces, aquí les pongo algunas empresas que entendieron bien la complejidad y ya utilizan esto que estoy diciendo, que las interacciones locales son más importantes que tener una estructura rígida. Entonces, el claro ejemplo pues, es Facebook, Uber, Airbnb, digamos que son empresas tipo plataforma. Por ejemplo, Uber, que no tiene ellos prácticamente ningún taxi o ningún coche, es suyo. Simplemente pone una plataforma para que las interacciones, que se llama poner el contexto, para que se den en su plataforma las interacciones de que alguien quiere un viaje y alguien tiene un coche, entonces los pone en contacto y se da así. Entonces ha sido de las empresas más exitosas que han entendido que las interacciones son más importantes que tener una estructura rígida tradicional. Imagínense cuántos viajes hay a nivel mundial de Uber. Si hubiera sido una sola empresa tradicional, imagínense gestionar todo lo que tiene que ver con tener una flotilla de vehículos, la renovación, choferes, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que es lo que uno entendería por administración tradicional, le dio la vuelta a la tortilla y dijo, eso no es lo importante son las interacciones y logró hacer eso. Entonces, así como Uber, pues este Airbnb, que simplemente puso la plataforma y las interacciones, y así hay muchas otras empresas que están haciendo básicamente lo mismo. Muy bien, entonces responder a los cambios sistémicos requiere construir mecanismos evolutivos en las organizaciones, cosa que no hay actualmente. No hay mecanismos evolutivos. O sea, a diferencia de nuestro sistema administrativo centralizado, que ese es otro de los problemas, nuestro sistema actual administrativo es jerárquico. ¿Sí? Siempre está el jefazo, después el subjefe, y así nos vamos en una especie de pirámide de mandos. Entonces, ese que es centralizado es muy difícil que se pueda adaptar a los cambios porque los que están a ras de suelo, que ven los cambios de aquí a que llega la información arriba, se toman decisiones y baja por toda la jerarquía, ya han pasado varios momentos críticos que a lo mejor la solución que tratan de implementar ya no funciona. ¿Sí? Entonces, ese problema jerárquico, más bien, ese problema asociado a la jerarquía en la administración, no tiene una solución simple, en el sentido que lo estamos viendo. Necesitamos sistemas administrativos evolutivos y esa es la única forma de responder a los cambios sistémicos. Muy bien, entonces vamos a ver esta última parte, que es la toma de decisiones en ambientes cambiantes. Ya se darán cuenta que tenemos ambientes que fluctúan mucho. Tomar decisiones ahí cuesta mucho trabajo. Sin embargo, en la administración hay un área muy importante para ello, que es la administración del riesgo. ¿Sí? Entonces, idealmente, la toma de decisiones que se hace proyectando un escenario y construyendo un plan. Entonces, aquí me quiero detener un poquito porque la proyección de un escenario requiere conocimiento del ambiente. Y si que es lo que usualmente se hace, toma el sistema lineal, causa-efecto, la proyección, como ya vimos por todos los ejemplos que mencioné, es muy mala, muy mala. ¿Sí? Entonces aquí es mejor utilizar herramientas de la complejidad para hacer proyecciones, pero como les decía, eso requiere un conocimiento pues más bien un poco fuerte de matemáticas y computación para hacer modelos y hacer proyecciones
un poco más parecidas a la realidad y tomar en cuenta más cosas. Pero bueno, entonces usualmente eso no se hace. Esa proyección es un sistema lineal, causa-efecto, y con sus consecuencias que tiene, ¿no? Entonces aquí tenemos pues, el plan, de ahí del plan, que eso es una administración de proyectos, pues ya lo realizamos, lo checamos, actuamos y otra vez hacemos un plan y se va haciendo este bucle para mejorar y estar al vuelo tratando de responder los cambios que tenemos. Entonces, los tomadores de decisión tienen en principio toda la información posible. Y aquí ese es otro problema, que es toda la información posible, como ya vimos, el pensamiento simple, el tradicional, es causa-efecto, es el lineal. ¿Sí? Entonces, toda la información es casi quitando todo el ambiente como externalidades, diciendo solamente me importa esto y sobre eso tengo la información. Pero otra vez estamos en un sistema complejo donde las interacciones son muy importantes. Esa información posible es muy limitada. Entonces, tomar una decisión informada es básicamente imposible. Entonces, de acuerdo a las preferencias que tenemos, que dicho sea de paso, eso también está modelado en teoría de juegos, que es otra área de las matemáticas. Entonces, aquí, ¿cuáles son los problemas relacionados cuando uno quiere tomar una decisión en un sistema complejo, en un ambiente cambiante? Ya hablé más o menos de las estructuras jerárquicas y los problemas relacionados. Las decisiones se toman por unas pocas personas, muy pocas personas, y regularmente son corazonadas de lo que puede pasar. Por eso es que a estas personas que toman decisiones se les da un sueldo mucho más elevado porque se supone que tienen una expertise que les ha dado más o menos idea de dónde está la piñata para poder pegarle. Entonces, casi todas son corazonadas, a pesar de tener toda esta metodología de administración de riesgos, casi todas las decisiones que se toman a partir de corazonadas, ya que las hipótesis que se hacen al plantear el ambiente no es estable, no funcionan y tienen que ir cambiando al vuelo todas sus decisiones. Ese es un problema que se da incluso en juegos un poco simples, aquí estoy obviamente exagerando la palabra, como es el ajedrez. Entonces hay esta metodología que está en administración, que es administración del riesgo, y es esta que está acá. Entonces, en el mejor de los casos, el tomador de decisiones es el letrado en estas metodologías de administración de riesgo y hace bien su trabajo y a partir de eso genera los planes. Entonces, para ello es necesario identificar riesgos y medirlos. Y esa es una chambota que la mayoría no los hace, ¿no? Para proponer posibles medidas del riesgo. Entonces, identificar riesgos y medirlos otra vez está en nuestra concepción de cuál es nuestro sistema. Y si nuestro sistema es un sistema causa-efecto lineal y el ambiente cambia mucho, otra vez es un claro ejemplo, son las cotizaciones que están en dólares, el sistema cambia bastante, pues los riesgos asociados a ello es muy difícil identificarlos y además medirlos. Entonces esta metodología empieza a hacer aguas en general. Muy bien, aquí la pongo, no me voy a ir a detalles, seguramente muchos ya la conocen, pero es básicamente establecer el contexto, los objetivos, las partes, los criterios, definir elementos claves, después identificar los riesgos, después analizarlos, evaluarlos, quiere decir, eso de evaluarlos, entre analizar y evaluar, quiere decir medirlos y darles un peso, cosa que otra vez no es sencillo porque hay que hacer proyecciones y después manejarlos. Entonces, manejar o administrar riesgos es que una vez que hicimos toda esta tarea, podemos proponer soluciones para mitigarlos. ¿Sí? Entonces, si hay mucho cambio, usualmente la forma más común es contratar seguros, por ejemplo. Entonces, ya con los seguros uno se cubre a ello. Y todo esto siempre está en comunicación y consulta y monitoreo y revisión. Entonces, esta metodología implica identificar y evaluar los riesgos, que eso está mejor evaluado en finanzas. En finanzas ya tienen esta metodología mucho más agarrada y pueden identificar, ya tienen medidas de riesgo en finanzas, donde uno mete su dinero dependiendo del riesgo que tiene. Pero fuera de esta área, evaluar riesgos en un ambiente cambiante en general es una tarea difícil, sino que imposible, y entonces hay que empezar a acotar
las cosas. Es equivalente a mapear un espacio de configuraciones y medir dispersiones o incertidumbre de los procesos y encontrar óptimos. Esta es una tarea compleja, por definición, por la variación del ambiente. Entonces esto ya, desde luego, los administradores se han dado cuenta de ello y tomaron un término que es el término BUCA o BUCA, que se les llaman así, que son entornos VUCA, vamos a llamarlos en español, que se caracterizan por la volatilidad, por la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Si este concepto se fraguó en la década de los 90 por los soldados norteamericanos y responde a los acrónimos en inglés formado por los términos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ahí viene el término. Y volatilidad se va a referir a cambios bruscos en las variables del estado. ¿Sí? Entonces, obviamente estamos administrando proyectos, las concesiones es uno de ellos. La incertidumbre es que uno sabe realmente, hace proyecciones, pero no sabe realmente qué es lo que va a pasar más adelante, más allá de que tiene un objetivo, de cómo va a cambiar el ambiente, si va a haber muchos accidentes o no, si va a cambiar el gobierno, si van a cambiar políticas, si va a haber problemas con el sindicato, etcétera, etcétera. Son ambientes con mucha incertidumbre. Desde luego la complejidad, que todo está metido, todo es complejo y aquí lo ponen aparte, pero en realidad la complejidad, como ya vimos, está presente en todos estos entornos. Y finalmente la ambigüedad, debido a que un problema puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Entonces, tomar soluciones para personas en un mismo proyecto que no se comunican mucho, hay términos muy ambiguos y eso hace que la proyección y la administración en ambientes con mucha volatilidad o con mucha incertidumbre o con mucha complejidad sea una tarea muy complicada y difícil de llevar a cabo. Entonces aquí, si uno hace un estudio sobre este término VUCA en administraciones, ya hay varias empresas que lo hacen, sin embargo no entienden bien este concepto de complejidad y tratan de llevar un control centralizado y llevarlo hacia liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces eso muestra que hace falta personal capacitado en complejidad, en sistemas complejos, para enfrentar, modelar, hacer proyecciones, interaccionar, tener un equipo multidisciplinario para llegar a esto. ¿Sí? Entonces hay un trabajo enorme al respecto. Entonces, ¿cómo la complejidad puede ayudar a esto? Bueno, como les dije, la parte de proyección e identificación de riesgo, la complejidad puede decir bastante porque lo que hace es un modelado de sistemas, de situaciones. Entonces, ya sea que utilice ecuaciones diferenciales, puede utilizar autómatas celulares, puede utilizar modelo basado en agentes, redes complejas, puede utilizar inteligencia artificial como redes neuronales artificiales para determinar patrones y ver posibles escenarios. Y a partir de eso, dada la complejidad, asociar riesgos a los ambientes cambiantes. Entonces, eso es lo que hacemos en complejidad en general, que son modelos para identificar escenarios en ambientes cambiantes. Muy bien, espero que con esto la intención, desde luego es introductoria, haya abierto un poco el panorama sobre la toma de decisiones en ambientes cambiantes y que la complejidad es necesaria y por lo tanto, aquí pongo las conclusiones, necesitamos un cambio de paradigma para movernos en general hacia el desarrollo sustentable en este concepto muy general. Si nosotros queremos que nuestro proyecto, empresa, sea o se dirija o contribuya hacia la sustentabilidad, necesitamos el pensamiento sistémico. Entonces necesitamos promover organizaciones evolutivas, adaptativas, y aquí ya no lo hablé, pero la creatividad y la innovación es el combustible que le puede dar no solución, porque no es causa-efecto, pero sí una posible gama de soluciones que tendríamos que intentar en esto.
Entonces necesitamos integrar teoría y aplicaciones de la ciencia de la complejidad como herramienta necesaria para la toma de decisiones. Muy bien, pues les dejo aquí nuevamente mi correo, es fernando.ramirez@uacm.edu.mx. Este es mi Twitter también, @feralatriste, por si quieren contactarme por esos medios. Y pues yo aquí cerraría mi participación y esperando a que si hay preguntas podríamos tal vez contestar algunas. Entonces, Muchísimas gracias, doctor Fernando. Una presentación que no cabe duda es muy, muy, muy interesante. Me parece que es un tema que tal vez los que somos, digamos, nos dedicamos a la rama de la ingeniería, no tanto a la parte de las ciencias, tenemos un poquito de lado, ¿no? Como dices, tomamos a veces decisiones que nosotros creemos que son conscientes y yo por lo menos me acabo de dar cuenta que he tomado varias a corazón, ¿no? A sentimiento. Rescato varias cosas que nos has dicho antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas. La parte de la resiliencia, es decir, soportar los cambios y aún así funcionar, y sobre todo en estos tiempos que tenemos una pandemia que nadie se hubiera esperado, que cambió el mundo en 3 meses totalmente, y aún así, pues seguimos aquí y tenemos que adaptarnos, y esto habla también del siguiente paso, ¿no? Esta adaptación de cómo continuar y posteriormente evolucionar. Ya sabemos que vamos a vivir con esto, ya no se va a ir, ya está aquí, bueno, ¿cómo vamos a seguir, no? Sobre todo hablabas de manejo de proyectos, de gerencia de proyectos, esta parte de análisis de riesgos, ¿no? Y si nosotros realmente le pusiéramos atención a los sistemas complejos, nos ayudaría muchísimo a una planeación de mucho más tiempo, 20, 30, 40 años, para eliminar todos esos problemas que tenemos en la sociedad, como ingenieros enfocados a la infraestructura, ¿no? El llevar agua, el llevar luz, ahorita el tránsito en las grandes ciudades, que ya también es un problema, los embotellamientos, y crear realmente proyectos que no resuelvan un problema social en un corto tiempo, porque ya nos dijiste, la solución simple es casi casi la peor solución, ¿no? Yo lo pensaba mucho en, bueno, aquí pasan muy rápido en esta calle, ponles un tope. Y ya no van a ir rápido. Pero pues no sabes todo el tráfico que se va a hacer en una calle y esa calle afecta a otra y toda esa zona se va a hacer un caos porque no hiciste bien un estudio de cómo iba a afectar ese tope. Ponlo en una presa, ponlo, no sé, en cualquier proyecto que nos digas. Entonces, me parece fascinante todo esto. Muchas gracias, Fernando. Y pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Por aquí nos dice Gerardo San Luis. Buenas tardes, doctor. El análisis de riesgo en proyectos importantes de construcción lo debe hacer un especialista en qué materia. Sí, claro. Usualmente eso es parte de la administración. Entonces, los administradores son los responsables de hacer ese análisis. Aunque usualmente los ingenieros civiles dedicados a la administración también deberían tener la formación para hacer este análisis de riesgo. Sin embargo, como les digo, la formación tradicional es ver al sistema simple. Entonces, este cambio de paradigma no se ha dado todavía a nivel educativo. Quiere decir que la Facultad de Administración de la UNAM, por ejemplo, donde estoy colaborando, todavía no implementa estos cambios en su currícula. En el posgrado ya hay una sección de sustentabilidad, complejidad, que ya está empezando a ver esta metodología de administración de riesgos hacia allá. Entonces son administradores que están haciendo un doctorado en ello y están tratando de extender esta visión con el pensamiento sistémico. ¿Sí? Sin embargo, como les digo, el sistema tradicional no es verlo así. Entonces ahí hay un hueco enorme que hay que llenar y pues los que están gestionando proyectos, administrando proyectos, son los que toman las decisiones y deberían ser capaces no de hacerlo por su cuenta, porque como ya les comenté, es un sistema complejo y la mejor forma de hacerlo no es que una persona tome la decisión, sino tener un grupo interdisciplinario
para ver diferentes dimensiones de nuestro problema, de nuestro sistema y llegar a consensos. A eso también es un sistema complejo, eso que estoy describiendo, y se llama inteligencia colectiva. Entonces, la inteligencia colectiva es una propiedad emergente, sistémica, que tiene la facultad de llegar a soluciones mucho más amplias y mejores a un solo problema que una sola persona. Entonces, lo mejor es que el administrador forme equipos para administrar el riesgo con diferentes perfiles, no solamente que sean ingenieros, que tengamos otros perfiles, porque cada uno va a tener una visión de los problemas según lo que se está enfrentando. Entonces, eso le va a dar una dinámica mucho más rica para la solución de problemas en el sentido de identificar y medir los riesgos. Entonces, Muchas parece que gracias. no contesté, pero así es esto. Se requieren No, muchos perfiles. la verdad es que es lo que dicen, ¿no? La complejidad. Muchas gracias, doctor. Por aquí el doctor también, el doctor David Yáñez, dice que es un tema y con un enfoque muy interesante. Le mando un saludo, muchas gracias. Gracias. Algo que también nosotros nos queda un poco de duda, la adaptabilidad de las nuevas tecnologías. Hablabas de la inteligencia artificial, que es algo que es un tema que está bastante de moda, que se está viniendo en un desarrollo muy fuerte últimamente con toda la investigación. ¿Cómo lo podemos adoptar? ¿Cómo hacerle para cambiar ese paradigma de que siempre hemos hecho lo mismo de esta forma y lo seguimos haciendo así porque según nosotros nos funciona? ¿Cómo podemos tener esa adaptabilidad a la nueva tecnología? Bueno, a la tecnología. No hay nueva tecnología, siempre es tecnología. Y más ahorita que, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la pandemia, nos obligó a estar así, por ejemplo, en estos webinars, streaming, etcétera, ¿no? ¿Cómo le podemos hacerlo? Claro, sí, no, de aquí la tecnología estamos en un momento muy importante y es totalmente, puede ayudar totalmente a- a la cuestión de solucionar problemas. Digamos, lo voy a poner en un enfoque muy general. Las dos tecnologías ahorita más importantes que están en sistemas complejos es la cadena de bloques, el blockchain, que es una base de datos distribuida. Seguramente han escuchado de Bitcoin. Entonces, Bitcoin está en esta tecnología y está basado en la complejidad. Quiere decir que no hay un control centralizado y más bien el control es distribuido. Esa es una. Y la otra, como ya les comenté, es el Big Data, o también se llama minería de datos, donde están metido todas estas técnicas de redes, todas estas técnicas de inteligencia artificial, dado que la situación que tenemos ahorita y la tecnología que tenemos, podríamos ser capaces de hacernos de una base de datos enorme, enorme, pero realmente enorme, de nuestro sistema y a partir de estas metodologías y tecnologías de la información que tenemos, podemos empezar a buscar patrones emergentes y tratar de identificarlos que de otra manera serían imposibles. ¿Sí? Eso es de manera general. Ahora, de manera particular, en administración, estas tecnologías, en particular la de redes neuronales, sirven mucho para encontrar patrones. Entonces, si yo tengo una base de datos de algún proyecto o de varios proyectos en el tiempo que son similares, yo puedo entrenar una red neuronal sin tener un modelo detrás y la red neuronal me puede lanzar predicciones. Entonces se llama por eso inteligencia artificial, me puede dar predicciones de lo que yo puedo esperar a partir de ello. Desde luego, si el ambiente es muy cambiante y toda la historia que yo le enseñé a la red neuronal para que aprendiera no está ahí, como ahorita la pandemia nos ha dado al traste, pues las predicciones de las redes neuronales no son tan buenas. ¿Sí? Entonces ahí tiene sus limitaciones, pero es una herramienta que podría utilizarse para la toma de decisiones y en particular para encontrar patrones macro. Muchas gracias, doctor. Finalmente, ya para terminar esta sección, nos preguntan, ¿qué variables se tienen que considerar para el análisis de proyectos enfocados en el ramo de la construcción? Sí, digamos que esa es una pregunta muy amplia, muy amplia. Otra vez viene en la administración, dado en la administración de riesgos, y ahí lo que hay que hacer es identificarlo. Cada proyecto va a tener sus peculiaridades. Entonces,
La metodología de administración de riesgos es más bien muy general. Aquí lo que espero que después de que acabe de esta plática es que no hay una receta para hacer bien las cosas. Debemos de tener más bien una plataforma donde pongamos a varias personas a interactuar para identificar estos riesgos. ¿Sí? Entonces, aquí no hay, no hay un conjunto de variables únicas. Desde luego están las importantes, las tradicionales, como las cotizaciones, como las empresas, como las cadenas de suministros que vamos a usar, los riesgos asociados al cambio, a los riesgos asociados en este caso a las enfermedades y hasta la pandemia, etcétera, etcétera. Son cosas que no hay una receta clara que seguir, sino que una vez que tengamos en la mano unos proyectos, debemos de hacer un grupo multidisciplinario para poder estudiar de manera amplia el proyecto con sus particularidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí nos llega una última pregunta. Me llegó de forma personal. Me dicen que tienen problemas para poderla poner. Amy Pico nos comenta, desde el enfoque administrativo, ¿cómo lograr que todo el personal cambie sus propios paradigmas y los puedan alinear fácilmente al logro de los objetivos organizacionales en un ambiente altamente cambiante? Claro, esa es una pregunta muy interesante y como les digo, ya no hablé de eso, ese es a lo mejor tema de otra charla. Está la inteligencia colectiva y eso es un problema que tienen los sistemas administrativos en general. La alineación de objetivos, y en particular no voy a hablar de objetivos, sino de motivaciones o recompensas, en nuestro sistema actual está totalmente desalineado. Las recompensas que obtiene una persona, digamos, de nivel bajo de la jerarquía administrativa, no es la misma que su jefe. Voy a poner un chiste, que soy malo para contarlos, o si lo voy a decir, es que le dice el jefe al empleado que si trabaja fuertemente, sale tarde, trabaja los fines de semana desde su casa, para el próximo año el jefe podrá comprarse un coche. ¿Sí? Entonces ahí se ve claramente que hay no están alineados los incentivos. ¿Sí? Si el trabajador se esfuerza bastante, básicamente no tiene una recompensa, la recompensa es para el jefe. Y entonces eso hace que el trabajador se vaya por el mínimo esfuerzo, trata de hacer lo mínimo, incluso si puede hacer cosas que no debería hacer, pero no sé, como tratar de llevarse cosas de la empresa como libretas, en fin, cosas que ya conocemos más en proyectos, pues lo hace porque tiene un beneficio que si le echa muchas ganas al trabajo, no va a haber recompensa de ello. Al contrario, ¿sí? Entonces, al contrario quiere decir que al que más empieza a trabajar, pues más trabajo le echa. ¿Sí? Entonces, no está totalmente desalineado. Entonces, lo que se sugiere en sí de la complejidad es que estos incentivos que no están alineados se debe a la estructura jerárquica. ¿Sí? Entonces, lo que se está proponiendo es que los sistemas administrativos tengan una estructura un poco más horizontal. ¿Sí? Entonces, esa estructura más horizontal haría que no hubiera jefes, sino coordinadores, y que las soluciones y la toma de decisiones se diera sobre todos y que, desde luego, los beneficios se distribuyeran mejor en las empresas. Ese es otro de los problemas que tenemos, no solo a nivel de empresas, sino que esta jerarquía y la concentración de poder y de dinero en los altos mandos ha hecho que las sociedades en general sean totalmente inequitativas. Hay un problema que se llama del 80-20, seguramente lo conocen como ingenieros, que en economía se ve mucho, que se llama ley de Pareto, que dice que el 80% de todos los recursos del planeta está concentrado solamente en el 20% de la población. Y eso aparece, eso es fractal, aparece en todas las escalas. Eso aparece en países, en ciudades, en empresas. Entonces, en empresas, casi el 80% de las ganancias se están concentrados solamente en el 20% del personal. Entonces, claramente es un problema que no es sostenible. Si seguimos así, no hay forma de alinear incentivos entre los miembros
o de la comunidad de una empresa. Sí, hay que cambiar nuevamente ese paradigma de la estructura horizontal. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, como le decimos, complejo, pero no imposible. Esperemos poder adaptar esa tecnología y toda esta teoría que nos está dando y poder realizar mejores proyectos. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, por una plática tan interesante. Nos llevamos muchas cosas para analizar, para revisar y sobre todo para aplicar. Cedo la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Lourdes Ortega. Por favor, pues adelante. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, doctor. Creo que sí es algo muy importante en lo que hemos estado trabajando el día de hoy. Es importante conocer este tipo de sistemas. Es algo necesario para poder identificar la repercusión de tanto de todo lo que se genera dentro del proyecto como la de nuestras tomas de decisiones. Como comentan, no necesariamente es proporcional una cosa a la otra y pues tratar de mapear y conocer la mayor cantidad de variables que se pueda para tratar de que se afecte lo menos posible nuestro proyecto. Como menciona, pues finalmente llevar una administración de riesgos. Y también no es solo identificar las variables, sino todos los riesgos y generar un plan que nos permita gestionar estos riesgos y actuar con oportunidad. Como menciona, ¿no? Que este plan sea resiliente, adaptable y que pueda evolucionar con el tiempo. En este sentido, se me viene a la mente pues, los cambios que se han generado desde el reglamento del 2017 ahora, derivado del último temblor. Finalmente, en reglamentos anteriores habíamos estado hablando únicamente de salvaguardar la vida humana. Y al final, las estructuras no sufrieron daño que pudiera en general, que limitara que tuviera problemas la vida humana, ¿no? Pero realmente los edificios sufrieron muchos daños. Entonces ahora se está tratando de hacer un reglamento más resiliente y que incremente esos niveles de seguridad, ¿no? Finalmente es adaptarnos a lo que ha estado sucediendo y seguir adelante. También de lo que menciona sería importante recalcar lo que menciona, que nos enfoquemos en proyectos sustentables, en infraestructura, porque no estamos haciendo, bueno, a pesar de que ahora ya se está hablando más de ello, no hemos estado trabajando en proyectos que sean realmente sustentables, que sean equitativos, que sean soportables y que sean viables, ¿no? Realmente tratamos de mantener proyectos y realmente pueden ser no sustentables y que nos pueden causar un costo mayor a largo plazo, ¿no? Pues yo ya con esto me despido. Pues muchas gracias, doctor, por su valiosa participación. Es un honor para mí entregarle este reconocimiento por su ponencia gestionando la complejidad en la toma de decisiones dentro del ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería, organizado por la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Muchas gracias. A todos los asistentes les recuerdo que durante el mes de octubre tenemos todavía un curso que será impartido por el ingeniero Guillermo Hunda, y en el mes de noviembre tenemos 2 grandes cursos impartidos por miembros de nuestra sociedad, uno de ellos a cargo de nuestro vicepresidente de difusión aquí presente, el ingeniero Fabián Alférez, y el otro a cargo del ingeniero Javier Guerrero, también miembro de nuestra mesa directiva. No se los pueden perder, se los recomiendo bastante. Gracias a todos por acompañarnos, espero les haya sido de utilidad la información presentada el día de hoy y los invito a que sigan participando en el ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería. Fabián, te cedo la palabra para que nos amplíes un poco más sobre estos temas. Muchas gracias, Lourdes. Pues solo para cerrar, ya lo comentó nuestra presidente, comentarles que vamos a tener la próxima plática con el ingeniero Jorge Serra Moreno, vicepresidente técnico y de planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sobre un tema que es la administración de la ingeniería. Esperamos que nos puedan acompañar. De igual forma, tenemos los cursos en unión con el CAPIT.
el curso de comunicación y trabajo en equipo para el mes de noviembre del 10 al 13. Es un curso en línea que, bueno, como lo comentó Lourdes, me tocará a mí brindarles algo de este conocimiento. Es un curso que hemos preparado desde la forma teórica hasta la aplicación de la comunicación en trabajo, en equipos de trabajo y liderazgo. De igual forma está el curso de planeación, supervisión y control de obra a cargo del ingeniero Javier Guerrero Castorena, también miembro de la sociedad. Un curso muy bien estructurado para la planeación, cómo empezar a llevar a cabo los proyectos, y más con el tema que nos dio hoy el doctor, creo que lo podemos ampliar muchísimo más. Y bueno, finalmente los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, a través de Facebook, como es ahorita, de Twitter y de LinkedIn, para que se estén enterando de todas las próximas pláticas, cursos y demás material que estamos preparando para todos nuestros socios y para todos aquellos interesados. De nuevo, les recordamos, la afiliación a nuestra sociedad sigue siendo gratuita hasta el mes de diciembre, hasta terminar el año. Esperamos que muchos de ustedes puedan integrarse a nuestro proyecto. Doctor, pues muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Esta es su casa, bienvenido. Lourdes, muchísimas gracias. Y a todos los que se conectaron en vivo y todos los que nos vayan a ver posteriormente, muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.